Imagina recibir consejos directamente del hombre más sabio que jamás haya existido, Salomón. Él, que tuvo riquezas, poder y cientos de mujeres, nos dejó una advertencia poderosa. Nunca confíes en una mujer que actúa de cierta manera. No es solo una advertencia cualquiera. Es una lección vital que puede determinar el rumbo de tu vida. Te estarás preguntando, ¿qué es lo que ella hace que despierta tanta atención y desconfianza? En este vídeo, vamos a revelar los secretos ocultos en las palabras de Salomón y cómo identificar esas actitudes que pueden arruinar tu paz, tu seguridad y hasta tu fe. Quédate con nosotros, porque lo que estás a punto de descubrir puede cambiar tu perspectiva para siempre. Si crees en Dios, suscríbete al canal, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Para que sepamos hasta dónde ha llegado este vídeo, la historia de Salomón es bastante triste. Una de las decepciones en la Biblia. Cuando Salomón ascendió al trono, quizás con tan solo 20 años, era una gran promesa y recibió una gran oportunidad. Sin embargo, el relato final de la vida de Salomón es una decepción. Salomón, el hijo de David y Betsabé, es uno de los personajes más fascinantes de la Biblia. Asumió el trono de Israel a una edad muy joven, probablemente en sus 20 años, con una responsabilidad gigantesca sobre sus hombros. Las expectativas sobre él eran altas, ya que no solo heredaba el trono de su padre, David, sino también la promesa de que, si seguía los mandamientos de Dios, tendría un reinado próspero y exitoso. La historia de Salomón nos ofrece lecciones poderosas sobre lo que significa ser fiel, sabio y obediente, y sobre las consecuencias de desviarse del camino de Dios. Cuando Salomón ascendió al trono, ya estaba rodeado de un escenario de conflictos familiares y políticos. Su padre, David, había enfrentado varias rebeliones, incluso de sus propios hijos. A pesar de este entorno turbulento, Salomón se destacó por su sabiduría y habilidad para lidiar con cuestiones complejas. Pero, sobre todo, fue su devoción a Dios lo que lo puso en una posición destacada. Al pedir sabiduría, y no riquezas o poder, Salomón demostró un profundo entendimiento de la importancia de gobernar con justicia y discernimiento. La ascensión de Salomón al trono estuvo marcada por un evento extraordinario. En un sueño, Dios se le apareció y le ofreció un verdadero cheque en blanco, pidiendo a Salomón que eligiera lo que quisiera. Salomón, en lugar de pedir riquezas o la derrota de sus enemigos, pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel con justicia. Esta elección agradó tanto a Dios que no solo concedió a Salomón la sabiduría que había pedido, sino también riquezas y honor más allá de lo que cualquier otro rey podría imaginar. Esto marcó el inicio de un reinado que prometía ser el más glorioso en la historia de Israel. Con el paso de los años, la sabiduría de Salomón se convirtió en legendaria. Escribió proverbios, tomó decisiones justas y construyó un magnífico templo para el Señor, que se convirtió en el centro de adoración en Israel. Su reino prosperó, y fue respetado por naciones vecinas, que venían de lejos para escuchar sus palabras y presenciar su grandeza. La reina de Saba, por ejemplo, viajó grandes distancias para ponerlo a prueba con preguntas difíciles, y quedó maravillada con su sabiduría y riqueza. Sin embargo, a pesar de todos estos logros, la historia de Salomón nos enseña que incluso los más sabios pueden desviarse del camino correcto. A medida que avanzaba su reinado, Salomón comenzó a hacer alianzas políticas con naciones vecinas, muchas veces casándose con princesas extranjeras para sellar esos pactos. Estas esposas trajeron consigo sus propios dioses y prácticas religiosas. Con el tiempo, el corazón de Salomón se fue alejando del Señor. Comenzó a adorar a otros dioses, construyendo altares y templos para ellos, algo que Dios había prohibido expresamente. Esta idolatría enfureció a Dios, quien se había aparecido a Salomón 2 veces y le había advertido sobre los peligros de seguir a otros dioses. La consecuencia de esta desobediencia fue severa. Dios decidió que, tras la muerte de Salomón, el reino sería dividido, y gran parte de él sería arrebatado a sus descendientes. El reinado de Salomón, que comenzó con tanta promesa y bendición, terminó en tristeza y división. ¿Qué podemos aprender de la vida de Salomón? En primer lugar, la importancia de buscar la sabiduría y la orientación de Dios en todas las áreas de nuestras vidas.
Salomón comenzó bien porque puso a Dios en primer lugar y pidió lo que era necesario para gobernar con justicia. Nos muestra que, cuando priorizamos las cosas correctas, Dios bendice nuestro camino. Pero, al mismo tiempo, la historia de Salomón sirve como una advertencia solemne de que incluso los más sabios pueden caer si no son vigilantes en su obediencia a Dios. Salomón fue atraído por cosas que, al final, lo llevaron a desviarse del camino correcto. Y esto tuvo consecuencias desastrosas no solo para él, sino para toda la nación de Israel. Otro punto crucial es la cuestión de la influencia. Salomón, al casarse con mujeres extranjeras y permitir que trajeran sus dioses a Israel, abrió la puerta a la idolatría y la corrupción espiritual en el reino. Esto nos muestra cómo las influencias a nuestro alrededor pueden impactar profundamente nuestra caminata con Dios. Necesitamos estar atentos a las voces que permitimos en nuestras vidas y a las prácticas que adoptamos, porque pueden alejarnos de Dios si no somos cuidadosos. Por último, la vida de Salomón nos recuerda que el éxito y la prosperidad que Dios nos da están condicionados a nuestra obediencia continua. Salomón fue bendecido con sabiduría, riquezas y poder, pero falló en permanecer fiel hasta el final. Dios desea que seamos consistentes en nuestra devoción a Él, no solo en los primeros días de nuestro caminar, sino durante toda nuestra vida. La historia de Salomón es un ejemplo poderoso de cómo el favor de Dios puede estar sobre alguien que elige la sabiduría y la justicia, pero también sirve como una advertencia sobre los peligros de alejarse del camino de Dios. Aunque Salomón fue el rey más sabio que jamás haya existido, también se convirtió en un ejemplo de cómo la desobediencia puede destruir incluso el legado más prometedor. Que podamos aprender de los errores de Salomón y buscar a Dios con todo nuestro corazón, mente y alma, para que nuestras vidas estén marcadas por la fidelidad y el cumplimiento de los propósitos divinos. El reinado de Salomón nos enseña que la verdadera sabiduría no reside solo en saber lo que es correcto, sino en hacer lo que es correcto, consistentemente, a lo largo de nuestras vidas. Él comenzó bien, buscando la sabiduría de Dios, pero terminó mal, permitiendo que otras influencias corrompieran su devoción. Esto nos desafía a evaluar constantemente nuestro propio caminar con Dios, asegurándonos de que permanecemos firmes en nuestra fe, independientemente de las tentaciones y desafíos que podamos enfrentar. Salomón nos muestra que no basta con comenzar bien, es crucial terminar bien. La verdadera sabiduría es mantenerse fiel a Dios en todas las circunstancias, reconociendo que las bendiciones y el éxito que Él nos da vienen con la responsabilidad de vivir en obediencia continua. En uno de los momentos más icónicos y transformadores de la vida de Salomón, experimentó un sueño que no solo cambiaría el curso de su propia existencia, sino también el destino de todo el reino que gobernaba. En una noche serena, mientras el joven rey descansaba, Dios se manifestó ante él en una visión celestial, ofreciéndole la oportunidad de pedir lo que deseara. Este encuentro divino no fue solo un evento sobrenatural, sino también una prueba de la profunda conexión entre Salomón y el Creador, similar a la manera en que Jesús lo hizo y cómo vivió entre los 12 y los 30 años, demostrando una relación íntima y directa con Dios. Salomón, consciente de la magnitud de la responsabilidad que estaba a punto de asumir, reflexionó profundamente sobre lo que realmente importaba para el bienestar de su pueblo y para el futuro de Israel. En un acto de gran humildad y sabiduría innata, no se dejó seducir por las tentaciones terrenales de riquezas desmedidas, ni buscó la victoria fácil sobre sus enemigos, una opción tentadora para muchos reyes de su época. En lugar de eso, optó por algo mucho más significativo y duradero. Pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Israel con justicia, discernimiento y equidad. Esta decisión no solo reveló el carácter noble de Salomón, sino que también evidenció su profunda comprensión de la responsabilidad que cargaba como líder del pueblo de Dios. Salomón reconoció que el verdadero liderazgo no se basa solo en el poder o la riqueza, sino en la capacidad de tomar decisiones sabias que promuevan el bienestar de todos. Esta petición altruista de sabiduría se alineó perfectamente con las enseñanzas de Jesús, que enfatizó la importancia de liderar con amor, compasión y justicia, valores que Salomón buscaba incorporar en su reinado. Además, la elección de Salomón resonó con los principios que Jesús hizo y cómo vivió entre los 12 y 30 años, viviendo una vida de servicio, humildad y dedicación a un propósito mayor. Salomón entendió que la verdadera sabiduría provenía de Dios y que,
Al buscar esta sabiduría, estaba colocando el reino de Dios por encima de sus propios intereses personales. Esta actitud de sumisión y dependencia de Dios fue fundamental para el éxito inicial de su reinado y para la construcción de un legado que aún hoy es recordado y estudiado. La respuesta de Dios a la petición de Salomón fue inmediata y generosa. No solo concedió la sabiduría solicitada, sino que también bendijo al joven rey con riquezas incomparables y honor, además de prometer un reinado largo y próspero, siempre que Salomón permaneciera fiel a los mandamientos divinos. Esta respuesta divina destacó la importancia de priorizar los valores espirituales sobre las ambiciones materiales, una lección que resuena con las enseñanzas de Jesús y su ejemplo de vida orientado hacia el reino de Dios. Con la sabiduría recién adquirida, Salomón inició la construcción de un magnífico templo para Dios, siguiendo instrucciones detalladas que reflejaban su dedicación y reverencia al Señor. Este templo no era solo una estructura física, sino un símbolo vivo de la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Durante la dedicación del templo, Salomón hizo una oración significativa, pidiendo que Dios escuchara las oraciones hechas en ese lugar sagrado y bendijera a la nación mientras ellos se volvían hacia él en adoración y arrepentimiento. Esta oración demostró la profundidad de la fe de Salomón y su comprensión de que la verdadera felicidad y prosperidad venían de una relación auténtica con Dios, así como Jesús lo hizo y como vivió entre los 12 y 30 años, estableciendo una conexión directa y personal con el Padre. Sin embargo, la historia de Salomón también nos enseña sobre las trampas de la vida y los peligros de la desobediencia. Con el paso de los años, Salomón cometió errores graves que comprometieron su relación con Dios. Se involucró con muchas mujeres extranjeras, que no compartían la misma fe y valores que él. Estas alianzas matrimoniales, a menudo motivadas por razones políticas, trajeron consigo prácticas religiosas paganas y tradiciones que desviaron a Salomón de la verdadera adoración al Señor. Así como Jesús lo hizo y como vivió entre los 12 y 30 años, demostrando fidelidad y obediencia a Dios, Salomón inicialmente siguió el mismo camino, pero eventualmente se dejó llevar por las influencias externas. Las esposas extranjeras de Salomón tuvieron un impacto profundo y negativo sobre él. Lo alentaron a adorar a otros dioses y a practicar idolatría, lo cual estaba en total desacuerdo con los mandamientos de Dios. Salomón, que había comenzado su reinado con tanta sabiduría y devoción, ahora se veía envuelto en la construcción de altares para dioses paganos, algo que Dios había prohibido expresamente. Esta infidelidad espiritual no solo debilitó la fe de Salomón, sino que también corrompió el corazón del pueblo de Israel, alejándolos del verdadero Dios. La historia de Salomón sirve como un recordatorio poderoso de que incluso aquellos que comienzan con buenas intenciones y una fuerte fe pueden desviarse del camino si no son vigilantes y permanecen fieles a sus principios. Las consecuencias de la desobediencia de Salomón fueron severas. Dios, que había sido generoso y misericordioso con el joven rey, se sintió profundamente irritado con su infidelidad. Como resultado, Dios prometió que, tras la muerte de Salomón, el reino sería dividido, retirando gran parte de él de los descendientes de Salomón y manteniendo solo una tribu bajo la línea de David. Esta decisión divina marcó el fin del Reino Unido de Israel y demostró que la desobediencia tiene consecuencias duraderas y significativas. La promesa inicial de éxito que Salomón recibió fue deshecha debido a su infidelidad, resaltando la importancia de mantener la obediencia y la fidelidad a Dios en todas las circunstancias. Además de las consecuencias espirituales, Salomón también enfrentó desafíos políticos y militares. Dios levantó adversarios contra él, como Hadad, el edomita, y Rezón, quienes trajeron grandes problemas al reinado de Salomón. Estos enemigos comenzaron a corroer la fuerza del reino y a desafiar la autoridad de Salomón, creando un ambiente de inestabilidad y conflicto. La paz y la prosperidad que caracterizaron los primeros años de su reinado comenzaron a dar paso a tensiones y batallas constantes, minando la unidad y la fuerza de Israel. El ascenso de estos adversarios fue una consecuencia directa de la desobediencia de Salomón, mostrando cómo la infidelidad puede abrir puertas a desafíos externos que comprometen la seguridad y estabilidad de una nación. Internamente, Salomón también enfrentó rebeliones dentro de sus propias filas. Jobab, uno de los oficiales de Salomón, se rebeló contra él, exacerbando aún más los problemas del reinado.
Esta rebelión interna reflejaba el descontento creciente en el reino debido a las políticas de Salomón y su alejamiento de los preceptos divinos. La traición de Jobab fue un síntoma de un reino que estaba perdiendo su rumbo, corroído por decisiones impensadas y por la falta de fidelidad a Dios. El reinado que comenzó con tanto potencial y promesas de prosperidad ahora estaba siendo corroído por dentro y por fuera, resultando en un legado de división y fragmentación. La respuesta de Dios al pedido de Salomón fue realmente sorprendente y abundante, revelando la profundidad de la generosidad divina y la importancia de un corazón genuinamente dedicado al bienestar del pueblo. Cuando Salomón, un joven rey recién coronado, eligió la sabiduría en lugar de riquezas, poder o vida larga, Dios vio en él a un siervo cuyo enfoque estaba alineado con el propósito divino. Esta elección destacó no solo la madurez y humildad de Salomón, sino también su comprensión de lo que es verdaderamente importante para un gobernante: la capacidad de juzgar con equidad, discernir con justicia y liderar con compasión. Dios, al reconocer la sabiduría en el pedido de Salomón, decidió no solo concederle la sabiduría que había solicitado, sino también bendecirlo con riquezas inimaginables, honor más allá de la medida, y una promesa de un reinado largo y próspero. Este acto de generosidad divina no fue solo una simple respuesta a un pedido. Fue una demostración de lo que Dios puede hacer cuando alguien pone los intereses de los demás por encima de sí mismo. La sabiduría, las riquezas y el honor de Salomón se convirtieron en legendarios, haciendo de él no solo el hombre más sabio, sino también el más rico y reverenciado de su época. La combinación de estas bendiciones divinas sentó las bases para lo que sería una de las eras más gloriosas en la historia de Israel. Bajo el reinado de Salomón, Israel floreció en todas las áreas. La economía prosperó, la justicia prevaleció y la cultura se expandió. Las fronteras de Israel estaban seguras, y el reino se convirtió en un centro de comercio, cultura y sabiduría. Personas de todas partes del mundo, incluyendo reyes y reinas, viajaban para escuchar las palabras de Salomón, para ver con sus propios ojos la riqueza y el esplendor de su reino, y para presenciar la gloria del Dios de Israel. La sabiduría de Salomón no era solo teórica, se manifestaba en decisiones prácticas que afectaban el día a día de su pueblo. Su habilidad para resolver disputas complejas, como el famoso caso de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño, se volvió legendaria y demostró que su sabiduría se aplicaba con justicia y compasión. Salomón entendía que el verdadero liderazgo no era solo sobre poder o autoridad, sino sobre servir al pueblo, guiarlos con rectitud y proteger sus derechos. Su sabiduría era una luz que brillaba en todo el reino, trayendo paz y prosperidad. Las riquezas que Dios concedió a Salomón también eran sin precedentes. Acumuló oro, plata, piedras preciosas, y poseía un ejército poderoso. Sus palacios y templos eran conocidos por su grandiosidad y belleza. Las crónicas de su reinado describen el esplendor de su corte, donde el lujo y la opulencia eran visibles en todos los aspectos de la vida diaria. Salomón construyó no solo para sí, sino también para la gloria de Dios, demostrando que la prosperidad puede ser un medio para honrar a Dios cuando se usa con sabiduría y discernimiento. Dios prometió a Salomón un reinado largo y próspero, pero esta promesa venía con una condición: él debía permanecer fiel a los mandamientos divinos. Este compromiso no era solo un pacto entre Dios y Salomón, sino un recordatorio constante de que la fidelidad a Dios es la base de cualquier éxito duradero. La promesa de Dios era clara: mientras Salomón siguiera los caminos de Dios, su trono sería establecido para siempre, y Israel continuaría prosperando bajo su liderazgo. Sin embargo, si se desviaba, las consecuencias serían severas. Una de las mayores realizaciones de Salomón, y posiblemente la más significativa, fue la construcción del Templo de Jerusalén. Este proyecto monumental fue más que una simple construcción. Era la realización de una promesa hecha por Dios a David, padre de Salomón, y un símbolo del compromiso de Israel con el Dios de sus antepasados. Salomón dedicó años de planificación y ejecución para asegurar que el templo se construyera conforme a las especificaciones divinas. Utilizó los mejores materiales disponibles y convocó a los artesanos más hábiles del reino y de otras naciones para crear una obra maestra de arquitectura y adoración. El templo no era solo un edificio, era el lugar donde el Dios de Israel eligió habitar entre su pueblo.
Salomón entendió que este templo sería el centro espiritual de Israel, un lugar al que las personas acudirían para adorar, ofrecer sacrificios y buscar la presencia de Dios. La grandiosidad del templo reflejaba la gloria de Dios, y su construcción fue un hito en la historia de Israel. Sirvió como un recordatorio constante de la alianza entre Dios y su pueblo, y como un lugar donde las oraciones y sacrificios podían ofrecerse en busca de perdón, guía y bendiciones divinas. Después de la finalización del templo, Salomón dirigió una oración de dedicación que se convirtió en uno de los momentos más solemnes y significativos de su reinado. Durante esta ceremonia, Salomón se dirigió a Dios con una oración profunda y sincera, pidiendo que Él estuviera presente en el templo y escuchara las oraciones que se hicieran allí. Imploró a Dios que perdonara los pecados del pueblo cuando se volvieran hacia el templo en busca de misericordia, y que mantuviera su alianza con Israel mientras el pueblo continuara siguiendo sus mandamientos. Esta oración reveló la comprensión de Salomón sobre la importancia del templo como un lugar de comunión e intercesión entre Dios y el pueblo. La visión de Salomón para su reino era clara. Quería establecer una nación fundada en principios divinos, donde la justicia, la sabiduría y la adoración a Dios fueran las piedras angulares. Comprendía que el éxito de su reino no solo dependía de sus habilidades como líder, sino también de la fidelidad de su pueblo a Dios. Salomón trabajó incansablemente para crear una sociedad donde la ley de Dios fuera respetada y donde cada ciudadano tuviera la oportunidad de prosperar bajo la protección divina. A pesar de todos sus éxitos, Salomón cometió errores graves que terminaron comprometiendo su reinado y su relación con Dios. La sabiduría que le había sido concedida por Dios no impidió que tomara decisiones que llevarían a su caída. Salomón, a lo largo de su reinado, comenzó a involucrarse con muchas mujeres extranjeras que no compartían su fe en Dios. Estas mujeres provenían de naciones que adoraban a otros dioses, y con el tiempo, comenzaron a influir en Salomón para que se apartara de los caminos de Dios. Las alianzas matrimoniales que Salomón hizo con mujeres extranjeras, a menudo por razones políticas, terminaron convirtiéndose en un vínculo espiritual. Estas esposas trajeron consigo sus propias prácticas religiosas y creencias, y Salomón, en un esfuerzo por agradarlas, comenzó a permitir e incluso a participar en la adoración de dioses paganos. Esto marcó el inicio de una espiral descendente que no solo afectó su vida personal, sino que también tuvo consecuencias devastadoras para toda la nación de Israel. La idolatría y la inmoralidad se extendieron por Israel, corrompiendo la pureza de la fe que había sido la base del reino. En uno de los actos más flagrantes de desobediencia, Salomón construyó altares para dioses paganos, contrariando directamente las órdenes de Dios. Estos altares, dedicados a dioses como Astarote y Moloque, no solo ofendieron a Dios, sino que también confundieron y desviaron al pueblo de Israel. Salomón, que había comenzado su reinado con tanta promesa y fidelidad, ahora se encontraba enredado en prácticas que violaban los mandamientos divinos. Estos actos de idolatría enfurecieron a Dios y rompieron la alianza que él había hecho con Salomón. Dios, que había sido tan generoso con Salomón, no pudo ignorar su desobediencia. Como resultado de los pecados de Salomón, Dios se enfureció profundamente y decidió que, tras su muerte, el reino sería dividido. Solo una tribu sería mantenida bajo el dominio de la dinastía de David, en consideración a la promesa hecha a David. Además de las consecuencias espirituales que marcaron el declive del reinado de Salomón, su desobediencia también trajo consigo una serie de problemas políticos y militares que contribuyeron a la desintegración gradual de su imperio. La desobediencia de Salomón a Dios tuvo repercusiones amplias, reflejándose no solo en su vida personal, sino también en su gobierno y en la estabilidad de Israel. Una de las consecuencias más significativas fue el surgimiento de adversarios poderosos que Dios levantó contra Salomón. Entre estos adversarios estaban Hadad, el edomita, y Rezón, un líder que se convirtió en una verdadera amenaza para el dominio de Salomón. Hadad era un príncipe edomita que había escapado de la destrucción de su pueblo a manos del ejército de Salomón. Encontró refugio en Egipto. Con el tiempo, regresó a Edom para recuperar su poder y desafiar la supremacía de Israel. Rezón, por otro lado, era el líder de Damasco, y su ascenso al poder fue igualmente inquietante. Rezón se convirtió en un enemigo persistente, liderando una revuelta contra Salomón y minando la estabilidad del reino.
La presencia de estos adversarios trajo una nueva ola de inestabilidad y conflicto para Israel. Estos enemigos no eran solo amenazas puntuales, sino que representaban un desgaste continuo para la seguridad y la autoridad del rey Salomón. La creciente presión de los enemigos externos hizo que el gobierno de Salomón se volviera cada vez más difícil de mantener. El reino, que había conocido una era de paz y prosperidad, vio cómo estas cualidades se desvanecían a medida que las tensiones internas y externas se acumulaban. El ambiente pacífico que marcó los primeros años del reinado de Salomón fue sustituido por una atmósfera de descontento e inseguridad. Las victorias militares y las conquistas que Salomón había logrado con gran esfuerzo comenzaron a ser amenazadas y desgastadas por la constante presencia de sus adversarios. El impacto de estos conflictos no se limitó solo a la esfera militar. La constante necesidad de lidiar con los ataques y las insurrecciones también afectó la administración interna del reino. Los recursos que antes se utilizaban para promover el bienestar y el desarrollo de Israel ahora tenían que ser dirigidos hacia la defensa y el mantenimiento del orden. Esto resultó en un aumento de la carga sobre el pueblo y una disminución en la calidad de vida, que había sido previamente elevada por los proyectos grandiosos de Salomón, como la construcción del templo. Las consecuencias políticas y militares del declive espiritual de Salomón ilustran la importancia de mantener una alianza firme con Dios. Cuando Salomón se desvió de los caminos de Dios, el impacto se sintió en todas las áreas de su gobierno. Los enemigos que surgieron contra él no eran meras dificultades externas, sino manifestaciones de la pérdida del favor divino que resultó de sus decisiones. La pérdida de la protección divina y la falta de orientación espiritual convirtieron al reino en un objetivo vulnerable a ataques y desorden. La influencia de Hadad y Rezón, junto con la rebelión interna que también comenzó a emerger, como la traición de Jobab, destacó cómo el debilitamiento espiritual puede tener ramificaciones devastadoras. Salomón, que había comenzado su reinado con un pedido de sabiduría y una promesa de éxito, ahora veía su legado amenazado por fuerzas que podrían haber sido evitadas con un liderazgo más fiel y comprometido. La tensión creciente y los conflictos constantes que siguieron durante el reinado de Salomón no solo minaron su autoridad, sino que también dejaron un impacto duradero en la historia de Israel. El reino, que había sido un ejemplo de prosperidad y paz, se convirtió en un campo de batallas e incertidumbres. Las promesas hechas a Salomón por Dios se cumplieron en parte, pero también se limitaron por la manera en que se desvió de sus caminos originales. Este periodo de dificultad política y militar sirve como un recordatorio poderoso sobre la importancia de mantener la integridad espiritual y la fidelidad a Dios. La experiencia de Salomón muestra cómo incluso los mayores líderes pueden enfrentar grandes desafíos y caídas cuando se apartan de los principios divinos. El legado de Salomón, por lo tanto, es una lección sobre la necesidad de mantenerse firme en la fe y en la obediencia, incluso cuando el éxito y la prosperidad parecen garantizados. La trayectoria de Salomón es un testimonio de la compleja relación entre la espiritualidad y la gobernanza. Mientras que la sabiduría y las bendiciones iniciales le dieron a Salomón una base sólida, su desobediencia y los errores subsecuentes revelaron las fragilidades que pueden surgir cuando se ignoran los principios divinos. La historia de Salomón sigue siendo un estudio de caso sobre cómo la fidelidad a Dios es fundamental para la estabilidad y la prosperidad, tanto a nivel personal como gubernamental. Como si las adversidades externas y la desobediencia a los preceptos divinos no fueran suficientes, Salomón también tuvo que enfrentar traiciones dentro de su propio círculo de confianza. Jobab, uno de los oficiales de mayor rango en el gobierno de Salomón, se rebeló contra él, exacerbando aún más la crisis que se desarrollaba. Este acto de traición no era solo un episodio aislado. Reflejaba una profunda insatisfacción que estaba creciendo dentro del reino. La rebelión interna y la desconfianza comenzaban a minar la estabilidad de un reinado que, al principio, prometía prosperidad y éxito. Jobab, como oficial, tenía acceso directo a las decisiones y a los entresijos del gobierno. Su rebelión no era solo una cuestión de descontento personal, sino un signo de una crisis más amplia que se extendía por el reino. El alejamiento de Salomón de los preceptos divinos y sus políticas controvertidas comenzaron a crear fisuras en la estructura del gobierno. Muchos empezaron a cuestionar la legitimidad de sus decisiones y la eficacia de su gobierno. Este tipo de descontento generalmente se propaga rápidamente,
afectando a diversos sectores y culminando en un ambiente de inestabilidad. La traición de Jobab y el descontento interno tuvieron un impacto devastador sobre el reinado de Salomón. La situación interna comenzó a afectar la moral de las tropas y la confianza de los súbditos en su líder. Cuando un oficial de alto rango se rebela, el mensaje que eso transmite es que incluso aquellos más cercanos al rey ya no creen en su capacidad para gobernar. Esto desestabiliza no solo el liderazgo, sino también el propio gobierno. La influencia de Jobab como oficial de Salomón amplificó la crisis y causó una ola de incertidumbre. Además, la rebelión de Jobab fue un reflejo de la creciente división entre las políticas de Salomón y los valores que él debería defender como rey de Israel. Las políticas controvertidas y las decisiones cuestionables del rey comenzaron a alienar a una parte significativa de su base de apoyo. La falta de alineación entre el liderazgo y los preceptos divinos causó una erosión gradual de la confianza pública. La situación se agravó con la creciente tensión interna y la incapacidad de Salomón para restaurar la unidad y el orden en el reino. La crisis interna no solo afectó la confianza de los súbditos, sino que también generó una serie de problemas adicionales. El reino de Salomón, que comenzó con una base sólida de prosperidad y paz, comenzó a desintegrarse debido a la creciente inestabilidad. La falta de cohesión entre las diferentes facciones y el creciente descontento crearon un ambiente de incertidumbre y desorden. Esto perjudicó la eficacia del gobierno y aumentó la vulnerabilidad del reino a amenazas externas e internas. La situación llegó a un punto en el que la capacidad de Salomón para gobernar de manera eficaz se vio gravemente comprometida. El debilitamiento del liderazgo central y la fragmentación del poder dificultaron la administración del reino. La lealtad de los gobernantes y oficiales comenzó a ser cuestionada, y el respeto por la autoridad del rey disminuyó. Las fisuras internas se hicieron evidentes, y el reino de Salomón, que antes era un ejemplo de prosperidad, estaba ahora en un estado de declive. La trayectoria de Salomón y la crisis interna que enfrentó tienen paralelismos con otras liderazgos históricas que también enfrentaron desafíos similares. La inestabilidad interna y la traición de altos oficiales a menudo son precursores de periodos de declive para muchos gobiernos y reinos a lo largo de la historia. Estos ejemplos históricos ilustran cómo la falta de alineación entre los líderes y los principios fundamentales que deben guiar la administración puede llevar a consecuencias graves. Así como en otros momentos históricos, la crisis de Salomón destaca la importancia de mantener la integridad y la fidelidad a los principios que sustentan un liderazgo eficaz. La traición interna y el descontento no surgen de la nada. A menudo son el resultado de una serie de errores y decisiones cuestionables que corroen la base del liderazgo. La historia de Salomón sirve como un recordatorio de que el verdadero éxito y la estabilidad no vienen solo de la sabiduría y la riqueza. También requieren una dedicación continua a los principios que fundamentan un liderazgo justo y eficaz. El legado de Salomón está marcado por su ascenso prometedor y su posterior declive. Su historia es un estudio de cómo grandes logros pueden ser fácilmente comprometidos por decisiones equivocadas y falta de fidelidad a los principios que guían un liderazgo eficaz. La traición interna y el descontento que marcaron el final de su reinado sirven como una advertencia para todos los líderes y gobernantes. La trayectoria de Salomón también nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener la coherencia entre nuestras acciones y los valores que profesamos. La fidelidad a los preceptos divinos y la integridad en el liderazgo son esenciales para mantener la confianza y el orden dentro de cualquier estructura de poder. La experiencia de Salomón muestra que el verdadero éxito y la estabilidad no provienen solo de la sabiduría y la riqueza, sino también de la adhesión firme a los principios que fundamentan la justicia y la verdad. En última instancia, la vida y el reinado de Salomón brindan valiosas lecciones sobre la importancia de mantener la lealtad a Dios y la integridad en todas nuestras acciones. La crisis interna que enfrentó y la traición de Jobab son recordatorios claros de que, incluso los mayores líderes y los reinos más prósperos pueden enfrentar declives significativos si se desvían de los principios fundamentales que sustentan la justicia y la verdad. En el libro de Eclesiastés, Salomón explora la naturaleza efímera de los logros humanos. Observa que, a pesar de todo el esfuerzo y trabajo, las riquezas y los placeres terrenales son transitorios y no proporcionan un verdadero sentido de realización. Salomón, con su vasta experiencia y sabiduría, concluye que todo esfuerzo humano es vano sin la presencia y la orientación divina.
En sus palabras, enfatiza que el verdadero contento y satisfacción no provienen de la acumulación de bienes materiales o del placer momentáneo, sino de una relación profunda y auténtica con el Creador. Además, Salomón revela que la búsqueda incesante de riqueza y placer puede llevar al desaliento y al vacío, ya que estos logros no llenan el anhelo espiritual más profundo. En Proverbios, ofrece consejos valiosos sobre la importancia de la sabiduría y la prudencia, destacando que la verdadera riqueza radica en una vida de fe y obediencia a Dios. El Cantar de los Cantares, por su parte, celebra la belleza del amor y la devoción, reflejando la importancia de una relación sincera y apasionada con lo divino. Salomón también advierte sobre los peligros de la vanidad y la autoindulgencia, destacando que, sin la orientación divina, incluso los mayores éxitos pueden parecer vacíos y sin propósito. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida y a considerar la importancia de una conexión espiritual genuina. La sabiduría de Salomón, por lo tanto, sirve como una guía atemporal para aquellos que buscan comprender el verdadero significado de la vida y encontrar satisfacción duradera en una relación con Dios. En resumen, el reinado de Salomón, documentado en Eclesiastés y otros libros bíblicos, no solo nos ofrece una visión sobre la historia antigua, sino que también nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y la búsqueda de un propósito más profundo. El mensaje central es claro. El verdadero contento proviene de vivir una vida alineada con los principios divinos, en lugar de perderse en la búsqueda incesante de placeres y riquezas temporales. La vida de Salomón sirve como una poderosa advertencia para las generaciones futuras, subrayando la importancia de mantenerse fiel a los principios divinos, independientemente de las promesas y tentaciones del mundo. Salomón, que inició su reinado con gran sabiduría y prosperidad, tuvo acceso a riquezas incomparables y a un poder que pocos podrían imaginar. Sin embargo, su trayectoria es un ejemplo notable de cómo desviarse de los preceptos de Dios y entregarse a los placeres y alianzas mundanas puede llevar a la ruina y a la desilusión. Salomón fue bendecido con una sabiduría extraordinaria y un reinado próspero. Pero su vida también demuestra que estas bendiciones no garantizan la fidelidad continua a Dios. Construyó el templo más magnífico que se haya visto y disfrutó de un periodo de paz y riqueza inigualable. Sin embargo, al alejarse de los principios que inicialmente guiaron su liderazgo, Salomón comenzó a tomar decisiones que lo distanciarían de la verdadera fuente de sabiduría y vida. En contraste, la vida de Jesús, especialmente entre los 12 y 30 años, ofrece un ejemplo poderoso de obediencia y fidelidad a los preceptos divinos. Durante esos años, Jesús vivió de acuerdo con los principios espirituales y éticos que él mismo enseñaría más tarde. Sus enseñanzas y acciones durante este periodo contrastan claramente con la trayectoria de Salomón, recordándonos la importancia de mantener la fe y la obediencia a Dios en todas las etapas de la vida. Jesús demostró que, independientemente de las circunstancias, la devoción genuina a Dios y la integridad moral son esenciales para una vida plena y significativa. Salomón, a pesar de tener todo a su alcance, riquezas, sabiduría y poder, perdió lo que realmente importaba al alejarse de la orientación divina. Su historia revela que el verdadero valor no está en las posesiones materiales o el estatus social, sino en una relación continua y sincera con Dios. El alejamiento de Salomón de los principios que inicialmente sustentaron su reinado demuestra cómo incluso aquellos que comienzan con gran fe y sabiduría pueden perderse si no permanecen vigilantes y comprometidos con los preceptos divinos. Además, la historia de Salomón nos enseña sobre la fragilidad de la condición humana y la necesidad constante de buscar la orientación divina. La caída de Salomón no fue un evento aislado, sino el resultado de un proceso gradual de desvío de los principios que sostuvieron su liderazgo. Esto sirve como una advertencia para todos nosotros. Incluso aquellos que poseen grandes talentos y oportunidades pueden desviarse si no mantienen una conexión profunda y continua con Dios. La vida de Salomón es un testimonio claro de que el verdadero éxito y contento no se encuentran en las posesiones temporales o los placeres mundanos, sino en la fidelidad y obediencia a Dios. Tuvo todo lo que podría desear, pero al alejarse de la verdadera fuente de sabiduría y vida, perdió lo que realmente importaba. Su historia nos recuerda la importancia de mantener la fe y la devoción a Dios, incluso en medio de las mayores conquistas y desafíos de la vida. En última instancia,
El mensaje de Salomón es una lección valiosa para todos nosotros. La verdadera riqueza y realización provienen de una vida dedicada a la orientación divina y al servicio a Dios, y no de la búsqueda incesante de placeres pasajeros o realizaciones temporales. La historia de Salomón, contrastada con la vida de Jesús y otros ejemplos bíblicos, nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias prioridades y la importancia de mantener la fe en todas las fases de nuestra jornada. Al hacer esto, podemos evitar los errores del pasado y encontrar un propósito y satisfacción duraderos en una relación con Dios.